Y ahora vamos a tener el grupo número 1, que va a exponer sobre la epístola a los colosenses. Nosotros vamos a hablar sobre la epístola a los colosenses. Nos dice que probablemente Pablo nunca visitó la iglesia en Colosa durante su encarcelamiento en Roma, de modo que Pablo tomó la oportunidad e intentó resolver algunos problemas que allí habían mediante una carta a la cual fue dirigida directamente a dicha iglesia. Colosa era una ciudad de Asia Menor, aproximadamente al este de Éfeso, cerca de la unión de dos ríos, Meander y Licus. Era famosa por la producción de lana y sus habitantes adoraban a los ángeles. Probablemente la iglesia en Colosa fue establecida durante la estadía de Pablo por 3 años en Éfeso, en el tercer viaje misionero que Pablo pudo hacer. Epafros y probablemente Timoteo fueron los 2 evangelistas que siempre acompañaban a Pablo de la epístola. El problema en la iglesia de Colosa, a la cual Pablo dirigió esa carta, era de naturaleza filosófica. La iglesia estaba siendo usada por una herejía combinada con un excesivo ritualismo. El escepticismo. Bien, decía que Pablo siempre buscaba la forma de cómo solucionar, ¿verdad?, dichos conflictos en esta iglesia que estamos hablando en esta noche, a través de carta, ¿verdad? Buscaba cómo la iglesia pudiera caminar en torno a cómo Dios quería que esta caminara. Nuestra hermana Dania. Amén. Seguimos con el contenido de la epístola, la carta a los colosenses. En su capítulo 1, del versículo 1 al 12, el apóstol Pablo hace un saludo y da acciones de gracia. Pablo aquí usa la expresión de presentarse como apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. No lo hacía con arrogancia ni para hacer una introducción a los lectores, sino para que entendieran con qué autoridad él lo hacía. También daba gracias a Dios por la fe y la esperanza y el amor mostrado por los colosenses. Lo elogiaba porque ellos habían sido verdaderos seguidores del evangelio que Epafras le había predicado. El interés profundo de Pablo en las iglesias se revela en su frecuente alusión a su costumbre de orar por ellas. Aquí él incluye en los colosenses un ejemplo de sus oraciones. Él ora por los colosenses diariamente, ora para que sean fortalecidos, para que permanezca en ellos el amor, para que sean guiados por el Espíritu. Todas las oraciones de Pablo estaban orientadas a lo espiritual, muy diferente a cómo oramos realmente muchos cristianos hoy día. En cuanto a la doctrina, Pablo hablaba de la naturaleza de la redención. Pablo había sido el tipo más fuerte del judío archirreligioso y su conversión al cristianismo había producido un cambio total en su manera de pensar. Para él la redención tenía solo una fuente: Cristo Jesús crucificado y resucitado. Tenía un solo propósito: trasladar a los hombres del reino de las tinieblas al reino de la luz. Tenía un solo resultado: el perdón de los pecados. De ahí viene la doctrina de la justificación, que es sostenida solo mediante la fe. La persona de Cristo en esta epístola es uno de los pasajes cristológicos más fuertes en todo el Nuevo Testamento, y es el intento de Pablo de darle a Cristo su lugar debido en la iglesia y en la vida de las enseñanzas de la iglesia. Cristo es descrito en su relación a Dios, Cristo es descrito en su relación al universo y Cristo es descrito en su relación a la iglesia. En relación a Dios, Cristo es la imagen del Dios invisible. En relación al universo, Cristo es
anterior en su existencia a la creación. Él fue el agente de la creación y el objeto para el cual todas las cosas fueron creadas. Cristo no fue creado, sino que por Él se mantiene en control y equilibrio la creación. Y Cristo, en relación a la iglesia, Él es la cabeza, Él es el principio de la iglesia en sí, en virtud de su resurrección. Por eso es que vemos muchas frases donde dice que el convertido ha resucitado. Con Cristo, Dios hace una armonía de todo el universo con Él. Buenas noches, seguiremos hablando sobre la obra de Cristo. En Colosenses 1, en los versículos del 20 al 23, dice que Pablo pensaba en la redención como en una obra de reconciliación, tanto como de perdón. Cuando uno es reconciliado, tanto su disposición como sus acciones cambian, a fin de presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles. Es imposible que una persona que se ha reconciliado con el Señor no experimente cambio, porque cuando el Señor nos redime, hay cambios evidentes en nuestras vidas. Entonces, cuando uno es reconciliado, tanto su disposición como sus acciones cambian. Ya mi manera de pensar es diferente. Ya las cosas que antes yo veía como normales, ya yo la veo de otra manera. Entonces, lo que es la parte de Pablo en la obra de Cristo, en Colosenses 1, del 24 al 23, Pablo interpretó su encarcelamiento como que así compartía con Cristo en su sufrimiento, por el bien de la iglesia en general. Y en este caso, presente, por el bien de la iglesia en Colosa en particular. Él consideraba que esto era parte de su llamamiento como ministro del Evangelio y se regocijaba en esto. Como ministro compartía en la revelación dada a los cristianos y del ministerio que había estado escondido durante todas las edades previa, el ministerio que era Cristo. Entonces, cuanto a las polémicas, el capítulo 2, versículo 4 y el capítulo 3, versículo 4 de Colosa, dice que Pablo inició presentando las demandas de Cristo en oposición a la de esos falsos maestros. Estos eran tradicionalistas, engañosos y especulativos, según el versículo 8, esencialmente opuesto a Cristo. En efecto, en el Evangelio de Cristo no había lugar para la clase de filosofía que ellos enseñaban, y la vida que tal doctrina producía era completamente anticristiana. Era como lo opuesto a lo que es la vida cristiana y lo que ellos enseñaban o practicaban. Entonces, Cristo había puesto a fin a cualquier necesidad de otros intermediarios entre Dios y el hombre. Que la persona que continúa. Sí, buenas noches, Dios le bendiga. Hemos podido ver y aprender de que el apóstol Pablo, a pesar de que también fue un hombre muy pacificador y promovedor de la unidad en el cuerpo de Cristo, también nos da a entender acá de que el cristiano tenía ciertas obligaciones. El cristiano tiene la obligación, o más bien está obligado a defenderse de todos los errores y a resistir a todos aquellos que querían llevarle por caminos erróneos y bajo la intolerancia. La única actitud que el cristiano puede tomar es la de luchar en los valores espirituales que se encuentran en Cristo, tal y como él lo decía, el mismo apóstol, que el creyente, la vida estaba escondida en Cristo, su vida estaba escondida en el Señor. Con Cristo y Dios y el débil poder vivir en constante espera del retorno de Cristo, o sea que la iglesia debió esperar esa promesa que el Señor había hecho de que en un momento determinado, tal y como lo había manifestado, volvería a buscar a su pueblo. En cuanto también a la sesión práctica, la vida personal, el apóstol ahora da dos listas
un poco larga, tal como aquella cosa que el cristiano debe quitarse o más bien dejar, o cómo debe, lo que debe ponerse o más bien lo que debe a lo que debe de negarse y ejecutar. En esta nueva vida, primero hacer pues morir lo terrenal, lo carnal, tal como fornicaciones, inmoralidades, sexual, vicio, impureza, dentro y fuera del matrimonio, como dentro de nuestra vida personal. Entonces, Pablo está siendo muy certero, muy claro con la iglesia de Colosa, y le está advirtiendo de que si ya hemos tenido un encuentro con el Señor, y debemos de entender de que ya la manera de pasar de vivir podemos dejarla atrás. Y es importante que nosotros también en la actualidad sepamos esta parte de que como cristianos debemos de ser más específicos en lo práctico, más que en la teoría, porque muchas veces pues nos llenamos de decir o de ciertas cosas, y lo que es la práctica pues nos quedamos muy cortos, muy atrás, y es importante tomar eso en cuenta. También en cuanto a lo que es en la parte de la vida doméstica, el apóstol da una enseñanza de que se está refiriendo a esta parte también a una enseñanza que había dado en el libro de Efesios, tal como en el capítulo 5, versículo 21, en el capítulo 6, versículo 9, de que debemos de someternos el unos a otros en el temor de Dios, y más sobre todas las cosas, en el amor del Señor. Está dando una recapitulación de lo que realmente el Señor quiere de nosotros, y de lo que Él como apóstol, como un modelo a seguir después de Cristo, claro, quería que la iglesia de Colosas entendiera y siguiera. Entonces, una de las otras partes también, el segundo dato es que como hijos de Dios teníamos que vestirnos como hijos escogidos de Dios, santos y amados, de la entrañable misericordia, de la benignidad, de la humildad, de la mansedumbre, de la paciencia, de vestido del amor, que es el vínculo perfecto en Cristo Jesús. Fíjese que no deja de mencionar el amor, siempre va acorde con esta palabra, y por eso decíamos al principio que era un hombre muy pacificador, muy promovedor de la unidad. Eso es muy importante, y la iglesia de la actualidad hoy en día debe tomar eso en cuenta para que podamos llevar a cabo el propósito que el Señor nos ha establecido como iglesia y como seminaristas, como pastores, como líderes, de promover todas esas cosas que el apóstol Pablo está recordándole y hablando de la iglesia de Colosa. En cuanto de mi parte, para darle participación a otro hermano. Hermana Dania, por favor. Amén. En relación al mundo, Pablo, al igual que Jesús, pensaba que el cristiano es una persona que ocupa un lugar en el mundo, que no debe sentirse atemorizado, sino por el contrario, que tiene todas las herramientas para enfrentar este mundo. También expresa la misión de Tíquico y de Onésimo. Ya al final, él habla sobre la misión de estas personas y también lo que tenían que llevarle a Filemón. Saludos y bendición final. Él habla de Aristarco, que era un macedonio de Tesalónica. Él se refiere a Marcos, el primo de Bernabé, que abandonó el primer grupo misionero de Pablo. Él habla de Justo, de quien se sabe muy poco. Él habla de Epafras, el fundador de la iglesia en Colosas, quien todavía estaba trabajando activamente por las 3 iglesias en esa área, o sea, Colosas, Laodicea e Hierápolis. También habla de Lucas, el médico amado, Arquipo, de que sea fiel en el ministerio. Él concluye con un saludo personal, una petición de que oren por él, y como final, la gracia sea con vosotros. Dios le bendiga, y hasta aquí la exposición. Dios bendiga a este grupo con su exposición de Colosenses. Muy buena exposición también. Que Dios les siga bendiciendo a cada uno.